Cordiales saludos, soy Robinson Medina y desde la cabina de transmisión de Asset Radio le damos un cordial saludo a todos los que nos sintonizan en este momento. Esta es una nueva entrega de su programa Diálogo con la Experiencia, como parte de la alianza Asset Radio y Planet Rams. Los seres humanos somos el activo más importante de un país o de una empresa. En nuestro programa de hoy trataremos el tema de la confiabilidad humana y su impacto en la gestión de activos. Para ello, le damos la bienvenida a un líder de gestión de activos especialmente relacionado con estrategias para potenciar el activo humano. Él es magíster y doctor en neurociencias con 20 años de experiencia en docencia, investigación y desarrollo. Se desempeña como profesor asociado de neurofisiología para el pregrado y el posgrado de medicina de la Universidad de los Andes en Venezuela. Él es profesor de fisiología, neurociencias, neuropatología y metodología para el pregrado de medicina de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Él es profesor invitado de confiabilidad humana para el posgrado de confiabilidad integral de sistemas industriales de la Universidad Simón Bolívar acá en Venezuela. Ha sido ponente en congresos nacionales e internacionales, es autor de publicaciones en revistas arbitradas e indexadas. Actualmente se desempeña como asesor mayor en el área de confiabilidad humana para proyectos en la industria petrolera, del gas y afines, para la empresa Reliability and Risk Management, conocida como R2M. Es todo un honor, pues, para nuestro programa tener acá al doctor Rafael Orlando Labrador Pérez, a quien le damos la más cordial bienvenida. Muchísimas gracias, Robinson. Muchas gracias por la oportunidad. Un cordial saludo a toda tu audiencia. Y bueno, una nota de felicitación como antesala a esta conversación. Una nota de felicitación por tu valioso programa, que parece un formato muy accesible y muy adecuado para discutir temas y acercar temas a la audiencia, temas específicos de todo el ámbito de las organizaciones y de los sistemas de producción. Nuevamente muy agradecido por tu invitación. Muchas gracias, Rafael. Para nosotros realmente es un placer tenerte acá y queremos aprovechar al máximo tu experiencia en primera instancia como doctor y segundo, con la experiencia que tienes en el área de confiabilidad humana. Vamos a iniciar este ciclo de preguntas con la básica. ¿Qué es confiabilidad humana, Rafael? Bueno, la confiabilidad humana se define como la probabilidad de que una persona pueda ejecutar las labores que son inherentes a su cargo de una forma continua, es decir, sin interrupciones mayores, de una manera eficaz y eficiente, y que por tanto le permitan un desempeño efectivo dentro del sistema de producción. Pero además considera que todo esto que estoy comentando se pueda hacer sin que la persona realice ninguna acción que pueda degradar el sistema, que pueda afectarlo y que por tanto pues, pueda interrumpir su funcionamiento. Evidentemente, cuando hablamos de confiabilidad humana, estamos considerando no solamente el resultado de la acción humana, sino también aquellos factores que son origen o que son insumo de esa acción humana. Ahora, Rafael, ¿qué elementos conforman la confiabilidad humana? ¿Cuáles debemos tomar en cuenta para poder entonces analizar todo este espacio en cuanto a lo que es el concepto de confiabilidad humana? Los elementos a tomar en cuenta dependen un poco del enfoque que se quiera utilizar. Que allí pues entraríamos un poco en el tema de qué metodologías se han utilizado y cuáles son, digamos, las bases de esa
de esas metodologías. En primera instancia y de manera tradicional, la confiabilidad humana se ha encargado de medir el error humano, básicamente. Es decir, se ha enfocado, las metodologías tradicionales se han enfocado en medir el error humano por tarea desempeñada y en hacer un historial de fallas que permite de alguna manera asignar probabilidad de ocurrencia a cada una de estas fallas preestablecidas, por supuesto, para cada sistema de producción. En general, con algunos agregados, con algunos elementos particulares, con algunos acentos particulares, la mayor parte de metodologías tradicionales se ha enfocado entonces en medir el error humano. Sin embargo, esto se ha ido mostrando como insuficiente a través del tiempo. Y se ha ido mostrando como insuficiente porque básicamente el error humano es el resultado de la acción humana. Pero detrás de ese resultado hay una cantidad de factores que permiten llegar al mismo, o que permiten que aparezca el mismo, dicho de una manera más precisa. De modo que en R2M, de hace unos 10 años para acá, hemos venido desarrollando un enfoque particular, un enfoque propio de lo que es la confiabilidad humana, y en ese enfoque hemos considerado no solo el error humano, sino también una serie de factores que consideremos son insumo de toda la actuación del ser humano dentro del sistema de producción. En ese caso, iríamos a considerar factores que tienen que ver con la conducta, o más bien, con la construcción de la conducta del ser humano. Y estos factores los hemos tomado de un campo de conocimiento que es la neurociencia, específicamente del área de neurociencia cognitiva, que tiene que ver con el funcionamiento del sistema nervioso y, por tanto, con la forma en que el ser humano construye su conducta. Aparte, el enfoque integrado, que es el que manejamos, considera factores propiamente producto de conducta, como las conductas visibles o lo que llamamos factores psicológicos. Considera factores físicos que tienen que ver con el medio o entorno de trabajo y con una serie de elementos organizacionales como la ergonomía o el contexto relacional. Y finalmente considera elementos propiamente organizacionales que tienen que ver con política, tipos de liderazgo, comunicación, valores y toda una serie de elementos dentro de los cuales o a partir de los cuales el ser humano se relaciona, el individuo se relaciona con otros individuos en el sistema de producción. De modo que en nuestro enfoque, repito, hay otras metodologías y hay otras aproximaciones tradicionales, pero en nuestro enfoque la confiabilidad humana estaría integrada por un ciclo que tal vez empieza en lo que nosotros consideramos factores neurofisiológicos. Esos factores neurofisiológicos, como lo dice o como sería su definición, son factores que dependen o que pertenecen a los principios de funcionamiento del sistema nervioso y por los cuales el ser humano construye su conducta. Esa conducta estaría reflejada en lo que consideramos factores psicológicos o productos de conducta. Y esos productos de conducta, el ser humano los realiza o los desarrolla en un entorno físico que tiene una serie de elementos también, y se desarrollan mediante la interrelación
con otros individuos bajo una serie de normas que podríamos considerar o englobar dentro de lo que son los factores organizacionales o socioorganizacionales. Ok, ahora Rafael, por experiencia he vivido o he visto que muchas veces en los procesos de implementación de confiabilidad en una organización, iniciamos básicamente por la implementación de herramientas de confiabilidad dirigidas al equipo, al activo. Ahora, pensando y llevando esto a un ejemplo, yo me imagino que tenemos un Ferrari, un carro muy confiable de Fórmula 1, y le montamos un inexperto. Es seguro que en la primera curva es muy posible que tengamos un accidente. Ahora, confiabilidad del equipo versus confiabilidad humana. ¿Cuál es más importante o por dónde debemos empezar? Bueno, para darte respuesta quizás lo más organizada posible, porque en este punto me gusta pues ser un poco cuidadoso con lo que se pone y con lo que se propone. Nosotros vemos la confiabilidad humana como un centro dentro de la confiabilidad integral. A la confiabilidad en el mantenimiento de los activos, a la confiabilidad del proceso y a la confiabilidad propiamente dicha del activo, se le establece como punto de partida y como centro o base la confiabilidad humana. Y esto tiene que ver con el hecho de que ni el activo con su confiabilidad, ni el proceso con su confiabilidad, ni el mantenimiento propiamente dicho del activo van a tener lugar por sí solos. Evidentemente no pueden tener lugar por sí solos y dependen del ser humano. De modo que pudiera decirse que la confiabilidad humana estaría como en el centro de una concepción de confiabilidad integral. A partir de la confiabilidad humana, a partir de esa base, se pueden establecer entonces los otros ámbitos de confiabilidad que maneja el proceso productivo, como son la confiabilidad del proceso mismo, la de activos que acabo de mencionar y la confiabilidad en el mantenimiento o mantenibilidad de los activos. De modo que para dar una respuesta a tu pregunta, pudiera decirse que ese Ferrari, que es una máquina tremendamente confiable, podría efectivamente terminar siendo muy, pero muy poco eficiente, muy poco efectiva, sobre todo, depende de la confiabilidad de quien lo pueda conducir. Ese es un excelente ejemplo para señalar entonces que muy probablemente de algún tiempo para acá, pero creo que de ahora en adelante, cada vez vamos a ver más, de manera más marcada en el mercado, un énfasis en la confiabilidad humana. Nos parece, desde hace años lo venimos diciendo, nos parece que el elemento humano, siempre señalado como el mejor activo de un sistema de producción, ahora no solamente va a ser señalado como el mejor activo de un sistema de producción, sino que ahora se va a requerir que efectivamente se invierta en la confiabilidad de ese activo, que deje de ser solamente un discurso dentro de la organización y se convierta en una política, se convierta en hechos concretos por una serie de razones que seguramente podemos desarrollar en lo sucesivo con tus amables preguntas. Ahora, Rafael, has estado conversando sobre un modelo de enfoque integrado. ¿En qué consiste este modelo de enfoque integrado?
Básicamente, el modelo de enfoque integrado sería como una especie de ciclo que tiene en su centro la confiabilidad humana. Y originalmente esa confiabilidad humana estuvo soportada, por un lado, en las destrezas o pericia del individuo y por otro lado en el conocimiento, en conocimientos teóricos del individuo. Destrezas y pericia, destrezas y conocimiento en conjunto, de alguna forma, constituyen lo que se conoce como una competencia o como las competencias del individuo. A esos dos elementos que tradicionalmente han dado soporte a la confiabilidad humana, se agrega ahora el elemento ya no de aptitud con P, sino el elemento de actitud con C. Y tiene que ver de la actitud con dos variables definidas de acuerdo a ciertos hallazgos en neurofisiología de la conducta, dos grandes variables que consideramos que son la personalidad, por un lado, y la motivación, por otro lado. Pudiéramos entonces construir un triángulo entre lo que es personalidad y motivación en una esquina, destrezas o pericia en otra esquina y conocimiento en otra esquina. Con ese triángulo o alrededor de ese triángulo se desarrollaría lo que es la actuación del individuo dentro del sistema de producción. De modo que el enfoque integrado consideraría esos tres elementos como agrupados, pudiera decirse, en lo aptitudinal y lo actitudinal. Esas dos, aptitud y actitud, tendrían una serie de factores con los cuales se originan o con los cuales se construyen una serie de productos que son lo observable, que serían las conductas, y estas conductas estarían dadas en un ambiente físico que también hay que considerar como parte influyente, y finalmente se darían bajo una serie de normas que son impuestas o que son diseñadas por la organización. De modo que aptitud con P y actitud con C serían lo que conforma el individuo, y estas dos que conforman el individuo se originan en una serie de insumos para generar una serie de productos de conducta en un entorno físico y bajo unas normas organizacionales determinadas. Más o menos de esa forma podría resumir los elementos que considera el enfoque integral. Ahora, Rafael, me hablaste del modelo de enfoque integrado, en qué consiste, pero ¿cómo se lleva eso a la práctica? ¿Cuál es la metodología de trabajo que el enfoque integrado de confiabilidad requiere para ser implementado? Bueno, en ese sentido, pudiéramos hablar de las etapas que un estudio de confiabilidad humana debiera considerar. Y al hablar de las etapas ya adelantaríamos algo de la metodología, pero me parece interesante hablar desde la perspectiva de las etapas por el hecho de que más allá de los elementos metodológicos, habría que poner en contexto cómo la organización va a recibir un estudio de confiabilidad humana, propiamente dicho. En una primera etapa del estudio de confiabilidad humana, lo que hacemos es un diagnóstico. Ese diagnóstico en primera y segunda etapa tiene que ver con, en primera instancia, con la medición del error y la jerarquización sobre la base del riesgo que este error involucra.
y la identificación de causas raíces. Esa sería una parte del diagnóstico. La siguiente parte del diagnóstico sería la elaboración de perfiles en lo actitudinal con C, en lo aptitudinal con P y en lo organizacional. Esta elaboración de perfiles requiere de unas herramientas específicas, muchas de las cuales están o han sido diseñadas por nosotros con las características adecuadas a nuestro propio enfoque y a los principios de neurofisiología de la conducta que consideramos son los que rigen o aportan los factores que debieran ser evaluados. Una tercera fase de ese diagnóstico sería juntar o cruzar estos dos tipos de información. Por un lado, el error humano, el historial de falla como tal, y las causas raíces de ese error. Y por otro lado, los perfiles de aptitud, actitud y de la organización. El cruce de esta información, es decir, el cruce entre las causas raíces de las fallas más críticas con el estatus de los perfiles que acabo de mencionar, nos puede aportar una correlación entre falla, su causa raíz y el nivel de desempeño o el nivel de desarrollo que tienen estos factores que conforman los perfiles que acabo de mencionar. Digamos que en esta tercera fase del diagnóstico se encuentra el núcleo pulposo, como decimos en medicina, el núcleo realmente sólido o que le aporta solidez a nuestro enfoque. Porque este cruce de información nos permite entonces relacionar cuáles serían los factores de conducta, cuáles serían los elementos organizacionales, los elementos individuales, tanto en conducta manifiesta como en insumos de conducta, que están condicionando o que están más relacionados con las causas raíces de las fallas más críticas que se han encontrado en el diagnóstico. Hasta ahí, hasta esa tercera fase de diagnóstico, estamos en el plan de conocer y entender lo que está ocurriendo. Y tenemos que pasar a la parte de aceptar y de actuar, que son como fases dentro de la organización. Son fases dentro del individuo también, pero por supuesto se manifiestan dentro de la organización. Aceptar que estamos haciendo algo mal, que hay oportunidad de mejora, y actuar en ello. A eso entramos en una cuarta etapa que sería diseñar un plan de soluciones. Una quinta etapa que es elaborar un programa de cómo esto se va a implantar, y aquí tendríamos que hablar de recursos y de compromisos de cada unidad de la organización. Y finalmente una sexta etapa que no es menos importante, y es que se haga un seguimiento y una validación de las acciones que se han tomado. De alguna forma, en esas 6 etapas estaríamos dando, primero conociendo lo que está ocurriendo, segundo entendiéndolo, tercero aceptándolo y en cuarto lugar actuando en consecuencia. Con este estudio de confiabilidad humana y con algunos detalles metodológicos que si me parece lo puedo especificar un poco más, estaríamos dándole una muy buen análisis de confiabilidad humana a un sistema de producción, pero más importante que darle un muy buen análisis, estaríamos aportando soluciones o acciones que pueden mejorar aquellos aspectos que sean mejorables o que no estén en su nivel óptimo y que es muy importante resaltar estén relacionados con las causas raíces de las fallas más críticas del sistema de producción.
Rafael, como hombre de gestión de activos, debemos velar el cumplimiento de los objetivos de la organización. Es decir, una empresa se llama empresa porque genera beneficios. Ahora, desde el punto de vista económico, ¿es la única justificación para hacer un estudio de confiabilidad humana o hay algún otro tipo de justificación que conlleve a tomar la decisión de hacer e implementar un estudio de confiabilidad humana en mi sistema? Bien, tradicionalmente la rentabilidad es el estándar, digamos, originario de un sistema de producción. Todo sistema de producción busca efectivamente ser rentable y eso no ha cambiado, eso sigue siendo válido. Pero se han agregado otros estándares que es necesario alcanzar. Se ha agregado, por ejemplo, el estándar de la sustentabilidad. Se ha agregado la necesidad de cumplir con estándares laborales. También han surgido estándares comerciales a partir de la globalización y estándares financieros. Y finalmente, también se han incorporado dentro del marco legal inclusive estándares ambientales. De modo que una organización, un sistema de producción hoy día, no solamente puede guiarse por su rentabilidad. En este sentido, la confiabilidad humana surge como necesidad cuando hay una serie de elementos que no solo tienen que ver con la rentabilidad del sistema de producción, sino que tienen que ver con ciertas características o con ciertas situaciones que, aunque no se manifiestan directamente en su rentabilidad o aunque no se percibe en el corto plazo su impacto en la rentabilidad, sí están erosionando el sistema y sí lo están discapacitando para ser competitivo. Por ejemplo, para puntualizar algunos elementos que pudieran alarmas tempranas que señalan o que justifican la realización de un estudio de confiabilidad, tenemos los índices no tolerables de seguridad. La seguridad, tal vez en el siglo XVII, siglo XVIII, no era mayormente importante, pero en nuestro tiempo es muy importante. Otro elemento sería el hecho de estar afectando de manera recurrente el ambiente. Repito, ya no solo por una cuestión de moral o de ética ecológica, sino por una cuestión incluso de base legal. También cuando aparecen deficiencias en la calidad de los productos, a pesar de tener la parte de los activos y los procesos bastante controlada, y a pesar de tener un mantenimiento bastante controlado, si sigue apareciendo defectos de calidad en los productos, se requiere pensar en un estudio de confiabilidad humana. Finalmente, cuando hay muchos reclamos de clientes o cuando los costos operativos son demasiado elevados. Yo pudiera mencionar otros elementos, quizá depende un poco de la visual que se establezca, pero pudiera decir entonces que estos 5 elementos, los índices no tolerables de seguridad, la afectación del ambiente, la deficiente calidad de productos, los reclamos de clientes y los elevados costos operativos, pudieran englobarse como un conjunto de alarmas que están señalando la necesidad de un estudio de confiabilidad humana. Para acercar un poco con tu pregunta, como puedes ver, algunos de estos elementos se relacionan directamente con la rentabilidad, pero hay otros cuya relación con la rentabilidad no se observa a corto plazo, sino más a mediano o a largo plazo. Es por ello que decía al principio, no solamente los estándares de rentabilidad son importantes en una organización o en un sistema productivo. Hay otros que
en los tiempos modernos es necesario afrontar y es necesario cumplir. Y por tanto, es bueno tenerlos en cuenta. Ok, ahora para nuestros oyentes y todas aquellas personas que se incorporan a la audiencia, estamos conversando con el doctor Rafael Labrador, quien es especialista en el área de confiabilidad humana. Y bueno, Rafael, el tiempo nos está de alguna manera acelerando, ¿no? Pero quisiera tener dos preguntas más que quisiera que me las contestaran lo más condensadas posible para que me den tiempo a exponerlas. En primera instancia, quería que me explicaras un poco en cuanto a tus experiencias prácticas. Sé que has sido un hombre que ha tenido la oportunidad de intentar todo esto en campo y quisiera saber cuáles han sido los beneficios pues, de implementar este enfoque integrado que ustedes manejan. Bueno, básicamente para entender los beneficios hay que repasar un poquito el tema de la metodología y señalar que así como se miden fallas, se determina su criticidad y se mide o se definen las causas raíces humanas y latentes de esta falla. Por otra parte, en la metodología se miden perfiles del recurso humano, del elemento humano. Esos perfiles se miden en tres áreas. En el área de las actitudes que tienen que ver con su motivación y su personalidad. Se mide en el área de las aptitudes, tiene que ver con su conocimiento y con sus habilidades. Y se mide finalmente el perfil organizacional desde dos perspectivas. Una perspectiva del entorno, propiamente dicho, y otra perspectiva que es la sociometría o las relaciones, o perfil relacional que existe entre los miembros de los equipos de trabajo que conforman la organización. Cuando tenemos estas medidas y hacemos el cruce de información, lo que tenemos es una tabla de relevancia que nos dice cuáles son los elementos que están los elementos de conducta, digo, o los elementos organizacionales que están más relacionados con las causas raíces de las fallas críticas. ¿Cuáles son las mejoras, cuáles son los beneficios que se obtienen al aplicar un estudio de confiabilidad humana? Pues, te digo, si se aplica todo el diagnóstico que acabamos de resumir y se implementan medidas para la corrección de aquellos elementos o aquellas oportunidades de mejora, se pueden obtener, primero que todo, protocolos de conducta que sean deseables para una operación segura dentro de la organización. En segundo lugar, se puede revertir elementos como la habituación, que aunque no generan accidentes o no generan problemas en el corto plazo, tienden a generar elevados costos de operación y tienden a hacer el sistema mucho menos competitivo. De modo que revertir la habituación, eliminar o disminuir el retrabajo, ya por sí constituye un beneficio importante para el sistema de producción. Más allá, por supuesto, de que estamos previniendo la ocurrencia de fallas críticas que, como bien sabes, generalmente tienen pérdidas de vidas humanas y pérdidas económicas también muy importantes para una organización. No solamente revertir estos procesos de habituación es importante, sino que también es importante lograr que la organización adquiera más robustez y más adaptabilidad en base a una concepción distinta del error, que es la concepción de un error como oportunidad de aprendizaje y no un error como castigo, como vergüenza o como elemento negativo. Esto requiere un cambio de alguna forma en elementos base de las concepciones tanto en el individuo
como en la organización. De modo que esos errores puedan ser oportunidades de aprendizaje. Otro elemento que nos permite es identificar recompensas significativas. En este sentido, muchas veces en las organizaciones se piensa que el personal está suficientemente recompensado, pero no se evalúa si las recompensas que recibe, más allá del nivel de salario, son realmente lo que el personal necesita, es realmente lo que el recurso humano necesita. En ese sentido, el enfoque integrado de confiabilidad humana permite ir un poco a la base de conducta que tiene que ver con los sistemas de recompensa y que, por tanto, está directamente relacionado con el nivel de motivación que se maneja en el recurso humano. De modo que este es otro de los puntos que enfoca este planteamiento o al que se dirige este enfoque y que permite obtener cambios que son beneficiosos para la organización. Finalmente, pudiera decirte que entre los beneficios que podemos esperar de este enfoque se encuentra el hecho de que los indicadores que se miden involucran insumos de la conducta. Esto es muy importante y tal vez a primera vista no se nota, pero esto es muy importante porque esto permite aplicar el enfoque más allá de los patrones culturales o de idiosincrasia que se tengan. Es decir, se miden elementos neurofisiológicos o insumos de conducta que son equivalentes para cualquier cultura en cualquier entorno. De modo que esto hace que el enfoque pueda ser aplicado en diferentes países, en diferentes modelos de organización y que permita una visual bastante reproducible y bastante confiable de lo que está ocurriendo con la confiabilidad humana en ese sistema de producción. Se han aplicado experiencias, esta metodología se ha aplicado con resultados bastante positivos en distintas experiencias y básicamente hemos observado que los diagnósticos, los elementos encontrados en los diagnósticos han sido tremendamente productivos desde el punto de vista de conocer a la organización, pero también desde el punto de vista de producir mejoras importantes en todo su clima organizacional y, por tanto, en su nivel de desempeño en el aspecto humano, básicamente. Ok, Rafael, pues hemos llegado al final ya del programa y quisiera pues palabras despedidas de tu parte para todos esos profesionales jóvenes, recién graduados, estudiantes y profesionales de mucha experiencia que siguen este programa. Bien, pues básicamente le diría a los profesionales que están iniciándose dentro del ámbito de los sistemas de producción, sea cual sea su área, sea cual sea su profesión, les diría que el profesional está o tiene la responsabilidad de ejecutar una serie de labores, una serie de tareas, y que esa responsabilidad depende en muy buena medida de la gestión que ese profesional haga de sí mismo. Les señalaría que traten de gestionar el conocimiento y las habilidades. Esto se hace tradicionalmente con los programas de estudio y de mejora continua, pero que se ocupen también de gestionar sus características personales, de gestionar sus emociones, de gestionar su personalidad, para ponerla al servicio de una mejor labor, para ponerla al servicio de un mejor desempeño. Hoy día no nos podemos dar el lujo de tratar de competir solamente sobre la base de los estudios y la especialización.
también se requiere, para poder ser competitivos, de una muy buena gestión emocional. Más que lo que puede llamarse inteligencia emocional y que se propuso hace algunos años, hoy probablemente se trata de gestionar las emociones. Y en este sentido, la diferencia estriba en que en la inteligencia emocional se habló mucho de controlar las emociones. Y ese tal vez no es el enfoque más adecuado. En los últimos años, quizá lo que resulta más adecuado y más productivo es una gestión adecuada de las emociones, porque esto incide directamente no solo en la adquisición de conocimientos y pericia, sino también en la aplicación propiamente dicha de estos conocimientos y esta pericia. Y por ende, como conjunto final, la gestión emocional y de personalidad va a tener un impacto muy importante en los logros que cada persona tenga dentro de su ámbito profesional. Ese sería quizá mi mensaje en estos momentos para toda esa cantidad de profesionales jóvenes que están hoy incorporándose a la actividad propiamente dicha profesional. Estimado Rafael, para el programa Diálogo con la Experiencia ha sido todo un honor contar con su presencia el día de hoy. Un privilegio haber conversado con usted sobre este tema de confiabilidad humana. Muchas gracias por su participación. Y con esto pues despedimos a este programa. No sin antes reiterarles nuestra invitación para la próxima semana, donde tendremos a un nuevo protagonista de la historia del mantenimiento y la gestión de activos. Hasta pronto, estimados amigos.